vamos a realizar o estandarizar nuestras labores en mantenimiento. Prácticas estándar, el FOD y el Tango Charlie Papa. Como comentamos, el FOD es Foreign Object Damage, son daños provocados, en este caso a los aviones, causados por objetos extraños. En este caso también dentro del FOD, dentro de las actividades o las funciones que debemos de tener cada vez que nosotros lleguemos a nuestra área de trabajo, siempre debemos identificar si hay objetos extraños y eliminarlos. También las herramientas debemos de tener especial cuidado, no olvidarlas cerca de los motores, ya que cuando arrancan pueden ser succionadas. También cerca de los neumáticos se pueden desinflar los neumáticos y pueden provocar daños. También tenemos daños causados por herramientas olvidadas dentro de la propia aeronave, y pues lo clásico que es inevitable, los daños por impacto de pájaro. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antiguamente se tenía dos águilas, si mal no recuerdo, que andaban espantando los pájaros que estaban cerca del propio aeropuerto, para evitar que los propios pájaros se impactaran, en este caso con los motores de las aeronaves. Vamos a ver el siguiente video, que es un video que hace referencia a lo que es el concepto de FOD dentro de un programa de mantenimiento. Lo vamos a anexar, lo vamos a ver aquí. De hecho creo que es este, lo vamos a analizar. Se los voy a poner. Mi nombre es Ever Vanega, soy inspector de plataforma del aeropuerto La Herrera. ¿Sí lo escuchan todos? Sí, profe. La función Gracias. del inspector de plataforma es velar por el cumplimiento de las normas básicamente y por la disciplina de las plataformas. ¿Qué es un FOD? El Foreign Object Debris es cualquier objeto que pueda lanzar, ingresar o golpear una aeronave que nos pueda generar un daño o un accidente. En palabras coloquiales podríamos decir que un FOD es cualquier basurita que encontremos en un área operativa de aeronaves que nos pueda generar como tal ese accidente. Una piedrita, un alambrito, una roquita. La invitación es a que los recojamos y los depositemos en las canecas amarillas de FOD que tenemos en los aeropuertos. Para evitar daños por FOD en el aeropuerto, los inspectores de plataformas realizamos barreos semanales en compañía de los compañeros de bomberos, del personal de las aerolíneas, personal de las empresas comerciales no regulares de la zona de hangares, y hacemos los barrios en las diferentes áreas de movimiento del aeropuerto, como lo son la plataforma, las calles de rodaje, las pistas y las zonas de hangares. Para garantizar una buena seguridad operacional en los aeropuertos con el tema del FOD, recordemos que está prohibido arrojar residuos en las áreas de movimiento de aeronaves. El personal de ground handling de las empresas debe realizar unas inspecciones antes, durante y después de la atención de cada vuelo. Lo mismo para el personal de las obras. También deben estar muy pendientes en sus obras y al finalizarlas se debe dejar la zona totalmente limpia, verificando que no nos quede ni FOD ni que nos vayan a dejar herramientas que nos puedan causar el daño a las aeronaves. Ahí nos ponen un correo para reportar cualquier anomalía. Aquí hace mención de otro de los conceptos, SMS, Safety Manager Security. Es el procedimiento de garantizar la seguridad en las operaciones. Vamos a poner nuestra presentación, continuamos con la propia presentación. El concepto de FOD como tal es daños por objetos extraños. Ya mencionamos algunos objetos extraños. Es importante resaltar que se deben de evitar todo tipo de piedra, cualquier objeto, porque también esos objetos pueden dañar, en este caso, al personal de mantenimiento, al personal de operaciones o cualquier tipo de personal que se encuentre en la cercanía de la propia aeronave. Presentan riesgos materiales, ya lo habíamos comentado. En este caso pues provoca una falla no programada, y en este caso se consumen horas de mantenimiento para poder reparar de nuevo, en este caso especialmente los motores. Entonces se generan cargas de trabajo,
son los inconvenientes y lógicamente se producen pérdidas económicas por el FOD. Generamos gastos de reparación, material y mano de obra no programada, y recordemos que pues, prácticamente los motores es un elemento que constituye un costo excesivamente alto. De hecho, el avión se clasifica en dos elementos, que es el fuselaje y los motores. Entonces digamos que es el costo mayoritario, en este caso un motor, y su reparación pues cuesta demasiado. E igual también, así como podemos golpear los motores, también estos objetos pueden dañar otras partes como las alas o los fuselajes, también a los propios neumáticos. Entonces vamos a ver este otro pequeño video para ver el ejemplo de un FOD. No sé si lo alcanzaron a ver, ahí aparece. Prácticamente ese FOD deja inoperativo el motor. Inmediatamente la aeronave se declara en emergencia, habla a torre de control, y la forma de declararse en emergencia es gritar Mayday, Mayday, Mayday 3 ocasiones. El avión pide autorización para aterrizar inmediatamente, hace su patrón, hace su giro y vuelve a aterrizar por la pista. Como ya se declaró en emergencia este avión, ponen en patrón de espera a otras aeronaves. It looks like it may be a burst rate. There's third debris on the runway as well. I can cancel what we saw on the way there and the reaction. Se activa un protocolo de emergencia. Ese protocolo de emergencia son el cuerpo de rescate e incendios, que van a estar a la espera del aterrizaje de la misma aeronave. Entonces los bomberos ya están pendientes para el aterrizaje. En caso de que se incendie la aeronave, pues entran en acción los bomberos, el cuerpo de rescate e incendios. Afortunadamente pues no pasa nada, la aeronave aterriza de forma normal. No presenta ningún inconveniente. Igual fue un objeto extraño, olvidado en la pista. Entonces es importante eliminar todos esos objetos que pueden dañar a las propias aeronaves, especialmente a sus motores. Continuando dentro de la explicación. Sí, adelante, adelante. Un accidente parecido sí fue el que sufrió el Concorde, ¿no? Cuando se prendió en llamas. Sí, correcto. Ajá, correcto. Vamos a ver, accidente del Concorde. Sí, igual fue un fue un FOD. En este caso el propio avión se
se le botó una pieza a la propia aeronave, y pues esta aeronave, recordemos, el Concorde es una aeronave que de cierta forma vuela a grandes velocidades. Entonces se le cae esa pieza impacta al propio avión. ¿Dónde lo tenemos aquí? Oiga, profe, pero creo que no recuerdo haber visto ese documental, y no fue de ese avión, sino de otro que había despegado antes. Fue del DC-10. ¿Sí? Una parte del motor con la que pasaron las llantas encima de esa pieza y explotaron. Entonces la materia fue la que chocó con el tanque de gasolina y hizo que se incendiara. Perfecto. Sí, profe, es justo lo que le iba a decir. Bueno, perfecto, sí. Yo no lo había analizado. Entonces sí, entonces fue otro elemento dejado por otro avión en la pista, y desafortunadamente pues ahí cualquier elemento olvidado a las velocidades que vuela el Concorde o volaba el Concorde, pues se convierte prácticamente en un proyectil, ¿no? Una rejilla para llevar a cabo una búsqueda meticulosa. Aquí no fotografían y etiquetan lo que encuentran en cada sección. Es una labor ardua que dura a ver si 4 pasa en el semanas. video. Entonces, todos los restos del accidente son trasladados para su análisis e identificación. Sí. Aquí no lo pasan, pero ahora vamos a ver si es esta otra parte. En Gonés, los investigadores dividen. Vamos a ver aquí. Una bola de fuego surcó el cielo de París durante 2 larguísimos minutos. Los pasajeros de ese vuelo debieron darse cuenta durante ese tiempo del terrible final que les esperaba. La escena era contemplada por cientos de testigos que no daban crédito a lo que veían. Era un Concorde en llamas a apenas 50 metros del suelo. El vuelo AF4590 con destino a Nueva York apenas recorrió 5 kilómetros. La casualidad hizo que un videoaficionado grabara un documento de enorme valor. Antena 3 Televisión ha conseguido en exclusiva mundial las imágenes de la tragedia. Unas ¿Sabe imágenes cómo debería de que buscarlo sobrecogen. para que lo encuentre, profe? Debería de ponerle... Aeropuerto Charles de Gaulle, París, 16:43 de la tarde. Con unos minutos de retraso, el Concorde con 109 personas a bordo empieza el despegue. El piloto informa a la torre de control que tiene un fallo en el motor número 2. A ver si aquí aparece. Gracias. El mejor de los tiempos. Años 70, 80 y 90. El video ganador con el que doy apertura al 2019 es el vuelo Air France 4590, protagonizado por el avión comercial más extraordinario del mundo. Será un honor reconstruir y rendir homenaje al suceso que trágicamente dio fin a una era supersónica. Cada detalle será indispensable, así que acompáñenme en esta historia. ¿Profe? Adelante, gracias. ¿Me puedo retirar? Ok, ¿cuál es tu nombre? Tania Santaolalla. Ok, claro que sí. Sí, ahí anotamos tu asistencia. Gracias. Hasta luego, gracias. Corría el año de 1969. Dos grandes compañías europeas, Aeroespacial y British Aircraft Corporation, desarrollaban un prototipo de avión comercial inimaginable. Sí, la más magnífica creación, el máximo símbolo de lujo, el Concorde. En los años 70, durante la época dorada de la aviación, el auge petrolero y urbanístico de algunas ciudades era impresionante. Esto formaría parte de la estrategia de estas dos compañías para lanzar los vuelos más lujosos y elegantes de la época. El avión fue el más extraordinario de la historia. Una maravilla de la ingeniería aeronáutica capaz de volar a Mach 2.02. Para que se hagan una idea, era capaz de sobrevolar 5 estadios de fútbol en un segundo.
ya que estaba equipado con 4 poderosos turborreactores Rolls-Royce Olympus, los cuales le daban el empuje necesario para romper la barrera del sonido. El avión era el rey de los cielos. Su techo operacional era de 60.000 pies, desde donde se podía observar la curvatura de la Tierra. Podía acomodar 100 pasajeros, todos en primera clase. Pesaba alrededor de unas 188 toneladas y 119 de estas correspondían al combustible que era almacenado en sus alas, diseñadas en modelo de ala delta. El Concorde consumía 20 toneladas de combustible por cada hora. Esto le daba una autonomía de unas 6 horas aproximadamente, lo que le permitía, con su extraordinaria velocidad, volar la ruta París-Venezuela en no más de 4 horas. En ese entonces, Caracas, por ser una de las ciudades económicamente más prósperas de Sudamérica, después de Río de Janeiro, fue escogida por Air France para realizar 2 vuelos semanales entre estos 2 continentes. No cualquier persona podía volar en este lujoso avión, ya que el pasaje, que incluía un trayecto de ida y regreso, costaba unos $13.000, casi $22.000 en la actualidad, y en Venezuela, los grandes empresarios podían tener el lujo de viajar en el Concorde. «24 años habían pasado ya con una trayectoria impecable desde el primer vuelo comercial, realizado aquel 21 de enero de 1976. Uno de los 10 aviones Concorde de la aerolínea Air France se encontraba en la plataforma internacional del aeropuerto Charles de Gaulle, a la espera de sus pasajeros. La tripulación estaba conformada por el piloto Christian Marty, de 54 años, un piloto experimentado con casi 13.500 horas voladas durante su carrera de piloto. Su hoja de vida era increíble, siempre fue un fanático del deporte. En 1981 cruzó el Océano Atlántico en su tabla de surf. Fue una verdadera hazaña, lográndolo en 37 días. El copiloto es John Marcotte, de 50 años de edad. Volando completa más de 10.000 horas, lo que le da una amplia experiencia igualmente. El ingeniero de vuelo es Gilles Chatinat, de 58 años, con 12.500 horas de vuelo. 6 sobrecargos se encargan de acomodar 100 pasajeros que se disponían para hacer un vuelo transoceánico con destino al aeropuerto John F. Kennedy. Este vuelo, que normalmente duraba unas 8 horas, el Concorde lo podía hacer en 2 horas 53 minutos, el menor tiempo registrado y siendo un récord absoluto. En el siguiente gate, un DC-10 de la aerolínea Continental Airlines, que había llegado unas horas antes al Charles de Gaulle, se preparaba para volar igualmente en Nueva York. Cerca de la 1 de la tarde, el DC-10 de Continental Airlines realiza el remolque y es autorizado para dirigirse a la pista 26 derecha. Casi simultáneamente, el vuelo 4590 de Air France solicita el permiso de control y es autorizado a rodar también a la pista 26 derecha para su despegue. Los rodajes se realizan con normalidad. El DC-10 entra en la pista y con la respectiva autorización inicia su carrera de despegue. Cuando alcanza la velocidad de rotación, el choque del viento a gran velocidad levanta una placa metálica que va en el exterior del motor izquierdo, desprendiéndola del fuselaje y quedando sobre la pista. Aquel objeto extraño y peligroso yacía sobre la pista, y el Concorde, que ya entraba a posición, recibía la autorización respectiva para su salida. Nadie se había dado cuenta de esa lámina metálica. Era muy pequeña para lograr ser observada desde lejos. Y el DC-10 continuaba su vuelo sin problemas. No había ninguna alarma extraña. Todo marchaba normal.
El capitán Marty, listo para salir, aplica potencia y libera los frenos, iniciando su carrera de despegue. Los pilotos están pendientes de las velocidades y el copiloto las va diciendo en voz alta. El poderoso avión rápidamente alcanza los casi 400 km por hora que necesita para iniciar la rotación. Justo en ese momento se escucha una explosión. El piloto no tiene otra opción más que salir a vuelo. La distancia de la pista ya no le permite abortar el despegue. 30 segundos después, la alarma de fuego del motor número 2 se activa. Segundos más tarde se activa la alarma de fuego del motor 1. Los pilotos toman la decisión de apagar los motores conforme lo dice el procedimiento. Los segundos avanzan. El avión empieza a perder velocidad. El fuego destruye rápidamente la estructura del ala y la aerodinámica del avión se afecta por completo. El capitán Marty intenta llevar el avión al aeropuerto de Le Bourget, pero su lucha infructuosa para mantener el control del avión se termina cuando el avión vira sin control a la izquierda y entra en pérdida. El 25 de julio de 2000 a la 1:50 de la tarde, hora de París, el vuelo Air France 4590 impacta el terreno sobre el hotel La Patte-d'Oie. Las 109 personas a bordo del Concorde mueren en el impacto. En el hotel desafortunadamente mueren 4 personas más. La investigación oficial concluyó que el accidente se produjo por FOD, siendo la lámina metálica la causante del estallido del neumático, que a su vez golpeó el tanque de combustible y generó el fuego que consumió la estructura del ala izquierda. Este accidente y la caída en la economía fueron suficientes para dar fin a una era supersónica. Y el 24 de octubre de 2003 se realizó el último vuelo del Concorde. Era una super máquina y desafortunadamente, pues como decía, usaba 4 motores. Esos 4 motores pues hacía un alto consumo de combustible, y en este caso cuando se creó no había problema en el aspecto de combustible. Había países que tenían para costear ese lujo, y lógicamente había gente que compraba boletos de avión para poder desplazarse rápidamente de un continente a otro en 2 horas y cachito, desde Nueva York hasta París en 2 horas, y pagaban sumas considerables de dinero para hacer un vuelo costeable. Entonces también hemos escuchado algunas otras historias de otras aeronaves. Esta aeronave pues es supersónica, alcanza velocidades de 2400 km por hora. Entonces en el despegue, en fracción de segundos, alcanzan 100 km por hora, 400 km por hora. Entonces cualquier FOD es prácticamente un proyectil diseñado para la propia aeronave. En este caso pues la aeronave es una ala delta y pues es prácticamente susceptible a que inmediatamente los tanques de combustible hagan explosión. Entonces por eso fue la decisión de sacar del mercado. Hay otras aeronaves que también ya fueron sacadas del mercado, aeronaves que consumían, aquí nos comentaron que el Concorde consumía 20 toneladas, entonces imagínense, 20 toneladas por hora. Un avión actual, un 787, te consume 40 toneladas volando desde México hasta París. Entonces prácticamente en 1 hora eso se lo consumía el Concorde. Entonces era un avión muy gastador, y en este caso para la crisis del combustible pues no era factible y quedó fuera del mercado. Entonces el FOD es algo importante. Recordemos, no debemos de dejar tornillerías, en este caso trozos de equipaje, ruedas, por muy insignificante que sea,
se hacen proyectiles, estos FODs, materiales de construcción, las propias herramientas de trabajo. Recordemos que prácticamente también las aeronaves pues succionan, están diseñadas para succionar aire, y lógicamente todo lo que encuentren a su alrededor succionaría y provocaría daños al propio motor. Otro factor importante a considerar es el viento cruzado. El viento cruzado en este caso va a generar torbellinos o vórtices ascendentes, que de cierta forma también puede provocar daños a la propia estructura de la misma aeronave. En el video del Concorde vimos cómo es este neumático reventado, prácticamente choca después con la propia ala de la aeronave. Entonces, más aún con vórtices en los propios motores, pues si encontramos un FOD, pues es susceptible a que impacte cualquier zona de la propia aeronave. Entonces vamos a ver lo siguiente. Los vórtices son producidos en este caso en diferentes partes de la aeronave. Estos vórtices son torbellinos, pueden ser producidos en las alas, pueden ser producidos en los propios motores, en las zonas de entrada, en las toberas de entrada de los mismos motores. Aquí podemos ver un avión caza, como tiene un vórtice provocado en la boca de entrada del propio motor. Un avión carguero de la Fuerza Aérea Norteamericana, no sé qué modelo sea, entonces aquí también se ve otro vórtice. Entonces cualquier FOD que estuviera en la pista, pues ahí prácticamente es susceptible a impactar a la propia aeronave. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de algunos FODs encontrados en la plataforma. Entonces, de forma constante, en este caso parte de los procedimientos que se tienen en torre de control, inmediatamente cuando un piloto o un avión despega y él detecta que se le ponchó un neumático o hay una alerta de que sufrió algo la propia aeronave, le informa a torre, y torre de control inmediatamente manda a sus supervisores, cierran la pista por un instante y verifican si en la pista no dejaron objetos extraños. Entonces igual pasa lo mismo para el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando tiembla y de repente cierran la pista. ¿Por qué? Porque mandan a sus supervisores a la pista a verificar si no se hicieron grietas sobre la misma pista. Entonces se debe de estar verificando de forma constante si hay algún tipo de reporte. Aquí hay unas fotos de los daños producidos por los FODs, en este caso en los álabes de los propios motores. Son daños producidos por el FOD en la tobera de admisión de los propios motores y en los labios de entrada o en las toberas de entrada del FAM de los mismos motores. Pues lógicamente estos FOD pueden provocar daños a la operación del mismo motor y en consecuencia fuego en el mismo motor. Superficies del motor, golpes de pájaros, en este caso impactos de ave. Esta es la zona de la nariz del avión, lo que es en la zona del radomo y en los bordes de ataque de los flaps. Aquí tenemos FODs incrustados en los propios neumáticos. Los neumáticos están diseñados, están en este caso contenidos de hidrógeno para evitar explosiones de los mismos neumáticos. Cuando un neumático se pincha, prácticamente no explota el neumático, simplemente se desinfla. En ocasiones, pues sí, debido a la propia velocidad de rotación del mismo neumático, cuando sufre una avería, pues lógicamente genera que el propio neumático se desgaje, como lo vemos aquí en la fotografía. Pues aquí hay unas fotografías de neumáticos reventados y pues es algo que normalmente pasa. Entonces, como normalmente pasa, pues era normal que en ocasiones pues el Concorde se enfrentara a objetos extraños, y en este caso pues Air France era una de las aerolíneas que utilizaba el Concorde. Y pues ¿qué pasaba? Pues normalmente en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, pues se tienen operaciones de forma constante y son susceptibles a este tipo de situaciones. Parte del análisis que se ha encontrado, daños por FOD, encontramos esta característica, o en este caso es casi siempre el 50% de responsabilidad directa
de mantenimiento. Entonces por eso es importante que al personal de técnico de mantenimiento se le informe de esta situación, de que chequen los objetos extraños. Entonces un 12% es por el concreto de la pista y algunos otros elementos, herramientas encontradas en la pista un 3%, hielo en la pista un 5%, algunos misceláneos, materiales de construcción 3% y 3%, partes de algunos motores 6%, pero básicamente los FODs es provocado por el área de mantenimiento, elementos. Entonces es importante que parte de la cultura de seguridad se garantice no tener objetos extraños, en este caso en todos los niveles de la organización. Tanto el técnico de mantenimiento lo tiene que verificar, el oficial de operaciones tiene que verificar, el mismo piloto debe de verificar cuando él va a darle el famoso go around. El go around es darle una vuelta completa a la aeronave y verificar si tenemos algún objeto extraño cerca de la plataforma. Entonces mantenimiento, operaciones, pilotos deben de verificar estos aspectos de FOD. También el personal que tenemos, en este caso los oficiales de operaciones tienen personal a su cargo que son trabajadores generales. Los trabajadores generales también deben de dar un check-in sobre las plataformas para verificar. Entonces parte de la cultura de seguridad es verificar que no tengan estos FODs. La mayoría de los FODs se pueden atribuir a procedimientos y controles inadecuados. También se debe de identificar las zonas donde se van a distribuir los diferentes carritos. En este caso recordemos que cuando la aeronave llega a la plataforma y directamente cuando hace contacto a la zona de desembarque de pasajeros, se tiene una zona conocida como el diamante de seguridad. El diamante de seguridad es donde prácticamente nadie debe de entrar más que el piloto, el mecánico y el oficial de operaciones, personal que esté identificado con una tarjeta aeropuertuaria. En esa zona se debe verificar perfectamente que no hay absolutamente nada. Van a tener zonas donde vamos a estacionar los carritos de equipaje, vamos a tener zona donde vamos a estacionar el carro de combustible, vamos a tener zona para estacionar carros, en este caso de servicio de aguas negras. Entonces todos los procedimientos ya están establecidos. ¿En dónde están establecidos? En sus respectivos manuales. El oficial de operaciones tiene su manual, el manual general de operaciones, el mecánico en aviación tiene su manual, el manual general de mantenimiento, los trabajadores generales también tienen sus manuales, los manuales de operaciones terrestres. Entonces todos tienen sus manuales y en estos manuales se especifica que se debe tener especial cuidado en el FOD. Entonces los procedimientos inadecuados producen estas advertencias llamadas FOD. Igual las propias instalaciones por sí mismas, si no se les da mantenimiento, lógicamente van a tener concreto fracturado, vamos a tener escaleras que ya están en mal estado y lógicamente van a tirar partes de metal en la propia plataforma. Entonces se debe de tener una serie de cuidados, hacer programas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Por otra parte, el programa de control de herramientas es importante. Yo les comentaba que afortunadamente ahorita en su época a ustedes las propias aerolíneas les proporcionan sus mismas herramientas. No hay necesidad como en mi época que yo tenía que comprar mi herramienta. Entonces ustedes ya no. Actualmente las propias aerolíneas proporcionan la herramienta. Entonces a través del control de las propias herramientas ustedes deben de verificar que no olvidan alguna herramienta en la zona de rampa donde operan las aeronaves, o también dentro de los mismos aviones cuando les dan mantenimiento a las mismas aeronaves. Recuerden, todos los trabajos que se realicen de mantenimiento se van a documentar. Entonces supongamos que a lo mejor hoy me tocó trabajar el sistema neumático y en los ductos neumáticos se me olvidó una pinza, ¿no? Entonces yo firmo de responsabilidad que yo realicé ese trabajo. Van a ser detectados esos procedimientos inadecuados. Entonces sí es importante verificar que no se les olvida el material sobre sus propias tareas y pueda provocar algún daño dentro de los mismos sistemas de la aeronave.
Entonces el programa de control de herramientas establece responsabilidades para la implementación del control de la propia herramienta. Está establecido en los propios manuales, especifica requerimientos para los contenedores de las propias herramientas. Para que no se nos olvide, pues vamos a tener en este caso los mismos donde vamos a contener la propia herramienta, una serie de, vamos a visualizarlo más adelante, contenedores donde nosotros vamos a identificar que ya nos falte una pieza, ¿no? Entonces ese es un programa de control de herramientas. El objetivo primordial del programa de control de herramientas básicamente es seguridad en la misma operación de la aeronave, y en consecuencia recordemos, si nosotros provocamos algo que no queremos, vamos a llegar a un estado no deseado, conocido desafortunadamente como accidente. Y un accidente, el término como tal, es una pérdida material o una pérdida humana. Entonces es importante verificar y garantizar la propia seguridad. Los objetivos secundarios en este caso incluyen la reducción de gastos por pérdidas, averías y control de herramienta, reducción de horas de trabajo por realizar horas complementarias de tareas, mejoras en la calidad del mismo trabajo de mantenimiento. Entonces recordemos, es un trabajo no programado y pues se tiene que invertir de nuevo horas mantenimiento. Entonces el programa de control de herramientas, pues desafortunadamente se ha escrito, como aquí lo comenta, por errores anteriores que han provocado accidentes. Entonces sí es importante. También el mismo programa de seguridad no intenta señalar a culpables, intenta garantizar y aprender de los propios accidentes que se han tenido para que no vuelva a suceder. Entonces la evolución del programa de control de herramientas, lógicamente por ser humanos pues estamos susceptibles al error, pero a través de los procedimientos podemos evitar que caigamos en un propio error. Entonces los procedimientos de control de herramienta, en este caso nos vamos a auxiliar a través de los inventarios, contenedores donde tengan la figura de la propia herramienta, como les mencionaba. En teoría esto debiera de aplicarse en todas las aerolíneas. Desafortunadamente pues no se aplica, no tenemos un programa de control de herramientas, pero debería de ser. También por otra parte pues también no se cuenta con mucho personal para que supervise este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? De antemano sabemos que cada país tiene su autoridad reguladora. En este caso para México es la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces la Agencia Federal de Aviación Civil, a través de sus inspectores aeronáuticos, deben de mandarlos y verificar que se esté cumpliendo este tipo de situaciones, un programa de control de herramientas. Entonces desafortunadamente antiguamente en la Dirección General de Aeronáutica Civil no se tenía. Actualmente ahora ha cambiado el concepto de Agencia Federal de Aviación Civil, en el cual ya se pretende atender diferentes departamentos, en este caso atender este tipo de situaciones. Parte del área de oportunidad que puede tener un personal técnico aeronáutico es en un futuro llegar a ser un supervisor de la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces tienen mucha área de oportunidad. Recordemos, pues eso depende mucho de las habilidades y los conocimientos que lleguemos a desarrollar a lo largo de la propia carrera. Entonces los responsables son todos, desde el supervisor hasta el mismo trabajador. Todo el personal es responsable de los programas de control de herramientas. Entonces a su vez pues de cierta forma se deben de tener revisiones periódicas, lógicamente en dado caso de que tengan algún incidente o accidente pues se van a retener los certificados de aptitud para el servicio, en este caso para los propios sistemas de la misma aeronave. Y era lo que les comentaba, se deben de hacer auditorías periódicas a través de los mismos supervisores internos. Entonces las propias aerolíneas deben de tener su área de calidad
y su área de aseguramiento de la calidad y de calidad de la misma servicio de mantenimiento. Entonces la misma aerolínea tiene que hacer sus auditorías periódicas de control de herramienta, debe hacer sus propios inventarios y deben de verificar el control de todas las herramientas que se hacen uso dentro de una aeronave. ¿Alguna pregunta, duda?